Hola, ¿cómo estáis? Os doy la bienvenida al curso de podcast educativo. En este vídeo veremos algunas necesidades básicas que debemos tener en cuenta a la hora de crear nuestro podcast y nos centraremos sobre todo en aquellas cuestiones más tecnológicas, en los aparatos o cacharros que podríamos necesitar para crear nuestros audios. Venga, empezamos. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta es el equipo de personas que pueden colaborar en nuestro podcast. Si se trata de un podcast docente que creamos nosotros y nosotras para nuestro alumnado, para complementar las clases, nos necesitaremos a nosotros mismos, es evidente. Pero si queremos ir un poco más allá, por ejemplo, para crear un podcast que sea producto final de un proyecto, necesitaremos a nuestro alumnado, ya sea la clase o el curso concreto en el que vayamos a crear el proyecto. Si queremos ir un poco más allá y crear un podcast con una periodicidad más concreta, pues puede ser interesante tener un equipo de alumnos y alumnas de diferentes cursos. Incluso nuestros docentes en el centro, nuestros compañeros y compañeras también podrían colaborar, pues ya sea de manera puntual, colaborando con algún programa o publicitando alguno de sus proyectos, o incluso con un grupo de trabajo concreto para el podcast o la radio escolar, o como parte de las actividades del grupo de biblioteca, que en todos los centros, o la mayoría de ellos, existe. Así que esa sería nuestra primera necesidad. Lo siguiente que tendremos que tener en cuenta es un espacio para la grabación. Debido a las dificultades para encontrar un espacio adecuado en los centros educativos, podremos tener varias posibilidades. En primaria lo ideal sería tener un rincón dentro del aula, dentro de la clase. En secundaria es un poquito más complicado por las diferentes asignaturas, grupos y demás, así que podríamos buscar un pequeño espacio y crear uno dentro de las aulas ya existentes, como puede ser el aula multimedia o el aula modelo o incluso en la biblioteca. Lo ideal, es evidente, sería tener un aula, aunque sea pequeñita, para esta actividad. Además, lo ideal es que el espacio tenga unas condiciones mínimas, aunque en un centro educativo es difícil que se cumplan. Que tenga un mínimo aislamiento acústico, con ventanas de doble acristalamiento, o que no sea un sitio de paso del resto del alumnado del centro educativo. Un pequeño truco es buscar un espacio en el que haya mobiliario para que el eco no se reproduzca en la grabación. El siguiente paso, lógicamente, sería la grabación de nuestro podcast. Para ello necesitamos, lo primero, una idea, una temática, un hilo conductor que lleve a una periodicidad y, por supuesto, un guión para tenerlo todo muy bien atado. Además, es necesario un programa de grabación para que pueda quedar lo más profesional posible. El siguiente paso no puede ser otro que la edición. Es necesario editar nuestro audio para que el resultado sea lo más profesional posible. Existen programas gratuitos y fáciles de utilizar que nos permitirán hacer esto. Por último, necesitamos distribuir nuestro audio para que la audiencia potencial pueda escucharlo. En este caso, empezaremos por la comunidad educativa. Por lo tanto, tenemos que conocer servicios para alojar estos audios. De todas formas, los procesos de grabación, edición y distribución los veremos de una forma muy profunda en los siguientes vídeos. En este vídeo concreto nos centraremos en otra de esas necesidades básicas, que es la parte tecnológica, las necesidades tecnológicas o como lo queráis llamar, los cacharros o aparatos que podamos llegar a necesitar a la hora de crear nuestro podcast educativo. A continuación os mostraré algunos aparatos que yo utilizo para la grabación de mi podcast. Como había dicho en el vídeo anterior, en el centro educativo tenemos una sala acondicionada para tal fin, pero eso no significa que no podamos utilizar otras posibilidades.
Intentaré dar algunos consejos también dependiendo del tipo de podcast que vayamos a crear, ya sea un podcast del docente o la docente para el alumnado, ya sea un podcast que cree el propio alumnado, que es la opción más interesante, o incluso para crear o montar una infraestructura un poco más profunda de cara a la radio escolar como un proyecto de centro. Venga, cambiamos de plano y empezamos. Bien, ya estamos en el nuevo plano y vamos a revisar algunos aparatos que pueden sernos útiles para grabar nuestro podcast. Veremos que además son bastante sencillos. Lo primero que debemos decidir es si la grabación la vamos a hacer en un ordenador o en un dispositivo móvil tipo tableta o teléfono. En el primero de los casos, en el caso del ordenador, sería muy aconsejable grabar con un micrófono, ya que los ordenadores, ya sean de sobremesa o portátiles, no tienen micrófonos integrados demasiado fiables. En este caso yo utilizo un micrófono, es de tipo condensador, que capta bastante bien el sonido, y para evitarnos cualquier tipo de complicación tiene una conexión USB normal. Esto significa que la enchufamos al puerto USB de nuestros ordenadores y directamente podemos grabar con él. La ventaja de los micrófonos con conexión USB para podcasts educativos es que la calidad de la grabación del audio es bastante buena, sin llegar a ser absolutamente profesional, pero es muy cómoda porque así nos evitamos utilizar mesas de mezclas o interfaces de audio que complican un poco más el proceso. Si por el contrario queremos utilizar cualquier dispositivo móvil, podemos hacerlo también sin ningún tipo de problema. Para usar un micrófono también con conexión USB, podemos utilizar algún tipo de adaptador. Por ejemplo, este adaptador se engancharía al micrófono. Y aquí, pues este por ejemplo es de iPhone, pero existen adaptadores de todo tipo y este por ejemplo sería para conectarlo a una conexión de USB tipo C que traen la mayoría de las tabletas y teléfonos modernos. Otra opción también muy sencilla y muy económica es el uso de micrófonos de tipo solapa, que tienen aquí un enganche para ajustar en la ropa y grabarlo y hacer la grabación de una forma también bastante sencilla. En este caso, este micrófono es muy útil para grabar podcasts en los que aparezcan más de una persona, porque tiene un doble cabezal, con lo que se hace realmente útil. Estos micrófonos suelen tener una conexión tipo jack y tenemos que tener en cuenta a la hora de adquirir alguno de estos micrófonos de que tengan 3 pines, es decir, 3 arandelas negras o de otro color, pero normalmente son negras, porque esto nos indica que tienen una conexión TRRS que se llama y sirve para que funcionen en dispositivos móviles. Bien, para concluir, simplemente dejar claro que las necesidades tecnológicas para la creación de un podcast, como hemos visto, son bastante mínimas y pueden ser adquiridas en cualquier tienda especializada. Y mi único consejo, si queremos hacer una mínima inversión en el centro educativo para llevar a cabo nuestro proyecto con podcast, es la adquisición de un micrófono con conexión USB, porque nos va a facilitar mucho la vida a la hora de grabar nuestro podcast y la calidad del audio va a ser lo suficientemente buena para nuestro proyecto de podcast educativo. Nos vemos en los siguientes vídeos. Un cordial saludo.